Hola, gente linda, gente bella. Hoy veremos en nuestro curso básico de crochet las disminuciones en punto bajo, medio punto alto y punto alto doble. Si te gusta esta clase de contenido, por favor suscríbete, es gratis. Comenzamos con la disminución del punto bajo o medio punto. Hacemos una cadeneta extra para darle altura al tejido, damos la vuelta y comenzamos a tejer. En estos espacios o huequitos vamos a insertar la aguja. En el primer huequito introducimos la aguja, cogemos lazada, salimos, nos quedan 2 aros en la aguja. En el punto normal los atravesaríamos, pero aquí los dejo quietos de momento. En el segundo huequito, para hacer mi disminución, inserto la aguja, cojo lazada, salgo y me quedan 3 aros en la aguja. Cojo lazada y atravieso los 3 aros juntos y así hago mi disminución de punto bajo. Haremos otra disminución. Inserto la aguja, cojo lazada, salgo, inserto la aguja en el siguiente huequito, cojo lazada, me quedan 3 aros. Agarro lazada y la atravieso por los 3 aros y ahí tengo otra disminución. La disminución es al revés que los aumentos, o sea, por cada 2 puntos que tengo, en la siguiente fila me va a quedar un punto. Eso lo logramos tejiendo 2 puntos juntos y quedando como resultado un solo punto. Seguimos haciendo disminuciones hasta terminar la fila. Como podemos observar, la disminución nos cambia la forma, ayudándonos a encoger nuestro tejido y también creando esquinas. Ahora veremos la disminución de medio punto alto, punto medio alto o media vareta. Comenzamos haciendo 2 cadenetas adicionales, las cuales nos van a servir como el primer punto medio alto. Damos vuelta al tejido. Cogemos lazada. Seleccionamos los 2 huequitos donde vamos a hacer nuestra disminución. Introducimos la aguja, tenemos 3 aros. En el punto normal los atravesaríamos, pero aquí los dejo pendientes. Cogemos lazada, introducimos la aguja en el siguiente huequito. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 aros. Agarramos lana y los atravesamos todos, aunque a veces no es tan fácil, pues son 5 aros. Y tenemos nuestra primera disminución de medio punto alto. Agarramos lazada, insertamos la aguja en el siguiente huequito, cogemos lazada, salimos, enlazamos. Introducimos la aguja en el siguiente huequito, tomamos lazada, nos quedan 5 aros. Volvemos a enlazar y atravesamos los 5 aros para obtener nuestra siguiente disminución. Aquí podemos observar cómo 2 puntos se convierten en un punto. De los 2 huequitos o puntos que teníamos en esta fila, en la próxima solo tendremos una. Continuamos haciendo disminuciones hasta acabar la fila. Como puedes ver, las disminuciones son muy fáciles y sencillas de elaborar.
Continuamos con la disminución de punto alto o punto vareta, según el país. Levantamos labor con 3 cadenetas, las cuales nos van a servir como el primer punto alto de la siguiente fila. Volteamos el tejido. Seleccionamos los 2 siguientes huequitos donde vamos a hacer la disminución. Cogemos la lazada, introducimos la aguja en el huequito, tomamos la lazada, la sacamos, nos quedan 3 aros. Tomamos la lazada y la pasamos por los 2 primeros aros, nos quedan 2 aros. Si fuera el punto normal, los atravesaría, pero aquí los dejo pendientes. Cojo la lazada y la inserto en la aguja en el siguiente huequito. Agarro lana, salgo y me quedan 4 aros. Cojo la lazada y paso por los 2 aros. Me quedan 3 aros. Agarro la lazada y los atravieso todos juntos para tener mi disminución de punto alto. Cogemos la lazada y aquí haremos la segunda disminución. Insertamos la aguja, enlazamos, salimos, enlazamos, atravesamos los 2 primeros aros. Los dejamos, agarramos la lazada, insertamos la aguja en el siguiente huequito. Cogemos la lazada, salimos, cogemos la lazada, la pasamos por los 2 siguientes aros. Enlazamos y los atravesamos todos juntos para tener nuestra segunda disminución de punto alto. Aquí observamos cómo disminuyeron los puntos en nuestro tejido. Ahora haremos la disminución de punto alto doble o doble vareta, como lo llaman en otros países. Levantamos labor con 4 cadenetas, las cuales serán el primer punto de nuestra siguiente fila. Damos vuelta al tejido. Cogemos 2 lazadas. Insertamos la aguja, cogemos la lazada, salimos. Cogemos la lazada y la pasamos por los 2 primeros aros. Cogemos la lazada y la introducimos por los 2 siguientes aros. Nos quedan 2 aros, los cuales en el punto normal los atravesaría, pero aquí los dejo. Cojo 2 lazadas, insertamos la aguja en el siguiente huequito, cojo la lazada, salgo, enlazamos y la pasamos por los 2 siguientes aros. Cogemos la lazada y la introducimos por los 2 siguientes aros. Nos quedan 3 aros. Los enlazamos y atravesamos todos juntos con una sola lazada. Y aquí tenemos nuestro punto alto doble o doble vareta, como lo llaman en otros países. Para realizar el punto alto triple o cuádruple, haremos la misma secuencia, donde hay 2 puntos en la fila que tejemos. En la próxima fila quedará un solo punto. A esto le llamamos disminución. Mira cómo las disminuciones dan forma a nuestros tejidos. Aquí puedes apreciar los diferentes puntos y cómo cambian su forma. Les aconsejo practicar mucho nuestros puntos, con sus disminuciones y aumentos, ya que los utilizaremos para elaborar varias prendas. Espero este video les haya gustado mucho y si es así, suscríbete, activa la campanita y comenta. ¡Hasta luego!